Bueno, entonces vamos ahora a poner un poco de sazón a esto. Eh, ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si Dios está respondiendo y escuchando mi oración? Eh, Quiero leer esto que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, dice: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces aquí vamos. Eh, Dice, nosotros podemos pedir, voy a poner un ejemplo. Podemos pedir, Señor, que mañana no llueva. Está, mañana llueve. Señor, que me aumenten en el trabajo. Va a la entrevista al lugar. Dice, lo sentimos, usted no cumple con los requisitos necesarios para el aumento. Y entonces, estoy hablando de, ¿verdad? De cosas que nosotros lo vemos como malo. Eso hay que aclararlo ahí. Porque lo que Dios ve como bueno, nosotros a veces lo vemos como malo, algo malo. Pero Dios lo ve algo bueno. Ese es otro tema. Entonces, hay otro ejemplo. Y es que ahorita estaban diciendo también que Dios nos dé sabiduría para poder, ¿verdad? Pedir sabiamente, ¿no? Valga la redundancia. Decimos, Señor, perdónanos. Decimos, Señor, eh, enséñanos el camino a seguir. Guíanos. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, eh, enséñame a cómo actuar, cómo puedo dame dominio propio, dame paz, dame templanza, dame amor. Pero quiero revertir la pregunta, ¿no? Y es que, y si en verdad es que no sabemos reconocer que Dios ya ha respondido a nuestra oración. Fíjense en algo. En primer lugar, nosotros podemos pedir, Señor, mañana no llueva, que me aumenten en el empleo o que cambie, poder aplicar para ese empleo. Estoy poniendo ejemplos cotidianos. Señor, que me vaya bien en esa entrevista en la embajada. Señor, que no pase ningún accidente en el camino en la carretera. Señor, que cubra a mi familia, Señor. Y a veces sucede todo lo contrario. Ahí hay que ver algo que es fundamental en el tema del cristianismo. Y es que ninguno de nosotros eh, eh, estamos exentos de que nos ocurra algo malo. Que entramos al cristianismo y decimos, no, todo va a estar bien. No, esto es un estilo de vida. Y si nosotros en la oración le pedimos a Dios que nos enseñe a amar, nos enseñe a tener sabiduría, a tener dominio propio, a que nos ponga a nosotros paciencia, mansedumbre, ¿no? Oye, ¿cómo usted cree que Dios va a responder a esa oración? A ver, levantando la mano, vamos a ver. Hago la pregunta. Yo, tomando, ¿verdad?, el ejemplo de ahorita, dicen que hay que pedir sabiduría para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios respondía a esa oración? ¿Alguien tiene alguna idea?
de cómo Dios pudiera responder esa oración, de qué forma lo haría. Melissa, adelante. Bueno, yo considero que cuando uno pide sabiduría, uno tiene que primero leer la palabra para obtener la sabiduría de las escrituras. Digo, yo no sé si estoy en lo correcto. No, estás bien, porque realmente en las escrituras pues encontramos palabra, encontramos consejo, encontramos palabras sabias que podamos aplicar y de hecho debemos aplicar en nuestra vida. Pero muy bien, pero ahora, en la Biblia, aunque abarca varios temas de índole, digamos, personal, de comunidad, pues también hay ciertas situaciones que son nuevas. Entonces, ¿cómo el Señor pudiera responder a esa petición? Y es que, fíjense, Señor, dame sabiduría. Salomón, ¿verdad? Después de que sacrificó los bueyes para el Señor se contentó con él y le dijo, pide lo que quieres. ¿Qué quieres? Y Salomón lo que le dijo, dame sabiduría. ¿Ok? Entonces, Dios le concede sabiduría, toma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vemos ahí en el episodio? Cuando vemos y inspeccionamos la vida de Salomón, vemos que sabiduría le faltó. Daniel, ¿cómo así? Excúseme. En la Biblia, ¿verdad? El libro de los reyes y el libro de crónicas, usted puede ver ahí la vida de Salomón. Pero a Salomón le aparece un episodio. Una mujer dice, le aparecen dos mujeres, ¿no? Delante de él y le dice, mire, una dice que es su hijo y la otra, que en realidad era la madre, decía, este también es mi hijo. Y Salomón, ¿verdad? Dijo, bueno, vamos a partir el niño en dos y a un pedazo para ti y un pedazo para ti. Entonces la que era madre real, la madre real del niño, dijo, no, 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 dáselo a ella, entonces es así. Entonces ahí Salomón pudo ver quién era quién. Entonces es una situación, es decir, es una experiencia que Salomón tuvo para poder aplicar la sabiduría que Dios le dio o que Dios le está dando. Ahora bien, cuando usted examina la historia, la vida de Salomón, usted se da cuenta que aunque Dios le ponía prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, él todas las fallaba. ¿Qué quiero decir con esto? Le pedimos a Dios sabiduría, pero Dios lo que hace es que nos da porque para tener sabiduría hay que tener experiencia. Hay que vivir la experiencia para poder aprender de esa experiencia, ¿eh? Reconocer las fallas, reconocer que estuvo bien, que estuvo mal, que se puede mejorar, que podemos hacer, de qué otra forma lo podemos hacer para que salga bien. Entonces, Dios le enseñaba a Salomón y en cada punto que Salomón debía de reflejar y aprender de de esa experiencia, lo que hizo fue todo lo contrario. Entonces a veces nosotros hacemos lo mismo, pedimos a Dios algo, en este caso hablando de sabiduría, podíamos pedir otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa. Lo pedimos y no vemos que realmente sí, Dios está respondiendo a esa oración, poniéndote pruebas, estas pruebas, estas pruebas, para que, por ejemplo, quieres tener que dominio propio, ahí van todas las tentaciones, para que, para que entrenes y puedas desarrollar lo que es el dominio propio. Porque muy fácil es creer que Dios va a chaquear los dedos, va a ser así, y ya, listo, ahí tienes sabiduría. No, es que es un proceso, es un caminar. Igual como yo decía, el Evangelio es un estilo de vida, es decir, es un proceso, es un caminar eh, que debemos de ir llevando para alcanzar
lo que es la estatura del varón perfecto. Pero eh, lo que nosotros debemos de reconocer entonces y saber reconocer esas pruebas que el Señor nos pone, porque nosotros estamos pidiendo, ¿qué? Estamos pidiendo sabiduría, mansedumbre, templanza, todos los frutos del Espíritu. Pero, y decimos, Señor, pero ¿cuándo me vas a responder esta petición? Oye, pero ya yo te la estoy respondiendo. Cada prueba, cada experiencia que has tenido, es desarrollando eso que estás pidiendo. No sé si me agarraron la idea. Sí. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decimos, no, por ejemplo, usted va a una entrevista de trabajo y la entrevista de trabajo dicen, necesitamos que usted cumpla con estos requerimientos. Y usted va, mire, sí, yo cumplo este y aquel. Y en uno de los requerimientos dice, y necesitamos que usted tenga por mínimo 5 años de experiencia en esa área. Y usted acaba de salir de la universidad, ¿verdad? Que es un caso que sucede en República Dominicana y en muchos países latinoamericanos. Y tú te quedas, pero amigo, pero ¿cómo tú me pides experiencia? Yo acabando de salir de la universidad. Pero sin embargo, el empleador lo que está haciendo es cuidando su la posición, porque esa posición requiere de que usted tenga que experiencia en esa área. Para tener experiencia en esa área, entonces hay que desarrollar un proyecto, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Desarrollar algún proyecto, mejorar las habilidades, hacer de pasante en alguna otra empresa, trabajar en, qué sé yo, un monográfico, lo que sea. El punto es tener experiencia. Entonces, así mismo, nosotros queremos queremos que el Señor Señor nos eleve en alguna posición. Pero, ajá, ¿estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Dios te va a acompañar en ese camino. Quiero, quiero alcanzar, alcanzar alguna posición. Pues bien, míralo aquí. Yo te voy a mostrar lo que debes hacer. Ahora, lo vas a hacer. Para tú obtener eso que quieres, están estos requisitos. La pregunta entonces se vuelve a nosotros. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a cumplir con con, con, con esas directrices, con esos, y vamos a poder reconocer que lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando es parte de lo que nosotros hemos pedido alguna vez. Usted puede ser que vea este momento como muy turbio, este momento de su vida puede ser que sea que esté todo mal, pero sin embargo, como dice en primera de Tesalonicenses, hay que dar gracias a Dios por toda condición. Es decir, si la condición pues la que estamos es un momento, estamos en un momento de penumbra, es un momento de oscuridad, darle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Dale gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Que ese momento de oscuridad es para que sacar un brillo de ti o de nosotros. Como Pablo le dijo a Pablo, Pablo dice, ¿verdad? Que el Señor se glorifica en qué, ¿verdad? Hablando de que él tenía un aguijón. Él dice, el Señor se glorifica en mi debilidad. Entonces, si nosotros en ese momento de debilidad, ese momento de penumbra, de oscuridad, de que estamos siendo oprimidos, que, que si usted ve el pueblo, cómo comienza la historia del Éxodo, dice que mientras más oprimían el pueblo de Israel, más ellos se multiplicaban. Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener cuando a nuestras vidas llegan las cosas malas. Cuando en esta vida llegan estas situaciones que nos quitan la paz, que llegan estas situaciones que nos quitan la esperanza o tratan de derribar nuestra fe. Debemos de reconocer y tener ese enfoque y esa actitud de que este momento no es para yo caer, no es para que yo esté en el piso, no es para que yo esté en el suelo, sino para que yo me levante, como el águila, me levante. No
No sé si me están tomando el hilo de lo que estoy diciendo. Esto me lo puede extrapolar a muchas peticiones, no solamente a las que yo, de ejemplo, estoy diciendo, sino que usted puede también, en cada una petición personal que usted tenga, fíjese si lo que usted está pidiendo es realmente lo que usted quiere, y segundo, si lo que usted está pidiendo, si usted está viendo o está logrando ver que Dios está cumpliendo esa petición. Adelante, Pastor Ismael. Sí, mira, algo importante también cuando nosotros estamos orando a Dios es que vemos un caso, por ejemplo, de Zacarías. Zacarías, en Lucas capítulo 1, el padre de Juan el Bautista. Ahí vemos como él cuando estaba ofreciendo un sacrificio, pues ahí se le presenta un ángel con la respuesta de una oración que, según lo que vemos en la palabra, él tenía tiempo haciendo, porque dice ahí que ellos ambos eran irreprensibles, dice la palabra, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando hablo de ambos, está hablando ahí de Zacarías y está hablando de su esposa Elizabeth. Ellos ambos eran irreprensibles. Eso es uno de los datos que hablamos ahorita, y es que tú tienes que tener un corazón bajo la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos. O sea, tú tienes que agradar a Dios. Tú tener un corazón irreprensible es un corazón que está agradando a Dios. Entonces, ellos tenían tiempo pidiendo un hijo, porque la mujer era estéril. Y aquí vemos que en un momento de intimidad, en un momento de sacrificio, en un momento donde entró a presentar los sacrificios, ahí se le presenta lo que es la respuesta del Señor a través del ángel. Y él le dice en esa parte, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás tu nombre Juan. Entonces, aquí vemos que el Señor, ¿cómo nosotros vamos a saber si Él ha escuchado nuestra petición? Bueno, básicamente, cuando tú comienzas a ver la respuesta de parte de Dios a través de la palabra profética, a través, como decía anteriormente, Él te va a ir respondiendo, Él te va a ir guiando a tú poder entender si realmente lo que tú estás pidiendo está conforme o no a Dios. Tenía por aquí otro versículo en Proverbios 10:22 que dice que la bendición del Señor es la que enriquece y que Él no añade tristeza con ella. Aquí esto es algo que podemos también utilizar, este verso bíblico, para nosotros identificar si lo que Dios no ha dado realmente viene de parte de Él. Si realmente lo que estamos viviendo es una respuesta a nuestras peticiones. Porque recuérdense que uno ora y uno mismo en ocasiones busca la respuesta. Uno mismo crea la bendición sin Dios haberte dado la respuesta o sin Dios haberte permitido o otorgado esa bendición. Tú mismo la creas y al final lo que estás añadiendo es tristeza. Quiere decir que no es algo que viene de parte de Dios. Entonces, esas son maneras de nosotros poder identificar que esa bendición viene de parte de Dios. Hay confirmaciones, también hay gozo y alegría cuando la bendición es de Dios. Incluso cuando no son cosas agradables, tú estás en paz y tú estás tranquilo porque tú sabes que es la voluntad de Dios la cual se está cumpliendo en tu vida. Esas son de las cosas que tenemos que tener en cuenta. A ver, ¿qué más? También hay que entender que hay tres respuestas de Dios. Hay una que es positiva, hay otra que es negativa y hay otra que es en el tiempo de Dios. O sea, no es el momento, es lo que Dios te quiere decir. Hay ocasiones que tú oras y tú vas a ver que no se cumple, pero es porque todavía no es el tiempo. Tú vas a ver que se van a comenzar a abrir puertas, tú vas a ver que quizás Dios no te da un no inmediato, sino que se queda como abierto. Y ahí tú te vas a dar cuenta que es una petición que Dios le agrada, pero que no es el tiempo, no está preparado. Es muy importante el corazón. Al momento de pedir, fíjense que Dios evalúa mucho lo que es el corazón, la intención y cómo tú estás preparado para recibir eso. Si tú no tienes la preparación y el corazón preparado para recibir la bendición, entonces todavía no es el tiempo, no es la bendición que te va a llegar en el momento. Entonces esas son tres respuestas que da Dios: el sí, el no
y también no es el momento. No es el momento. Entonces, esa es mi participación por el momento. Muy Si tienen bien, alguna pregunta con relación a eso, bien. Mira, un punto muy importante que el pastor Ismael puso, y es que a veces nosotros queremos que Dios nos dé respuesta ahora. Lo queremos ahora y quiero que respondas ahora, como si Dios fuera un muchacho demandado. No, hay que ver más allá y, y hacer la pregunta que el pastor Ismael hizo. ¿Estamos nosotros preparados para recibir esa bendición o recibir eso que estamos pidiendo? Nuestro corazón está listo, preparado para eso. Es una buena pregunta que hay que hacerse. Melissa, adelante. Sí, yo entiendo los puntos que expuso el pastor Ismael, pero hay una pequeña pregunta. Puede ser que yo esté orando por algo y como él mencionó, hay bendiciones que nosotros creamos que no es lo que Dios realmente quiere. ¿Cómo yo puedo confirmar si por lo que yo estoy orando es lo que realmente Dios quiere entregarme? Porque como ya le había dicho, él dice no, sí o espera un poco más. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener confirmación de esa oración que no sea, que yo sepa que viene de Dios realmente? permíteme responderle, Daniel. Sí, adelante. Mira, fíjate en el caso, bíblicamente hay muchos casos, pero fíjate en el caso de David, cuando censó al pueblo. El Señor le había dicho que no lo hiciera, y él lo hizo. Tú sabes que cuando tú oras y no estás conforme a la voluntad de Dios, pues vienen consecuencias. Y parte de la tristeza que hablábamos ahorita son las consecuencias. Entonces, puede ser que tú no te des cuenta en el momento, pero al final, cuando pase el tiempo, tú te vas a dar cuenta si fue de parte de Dios o no. Entonces, aquí el punto esencial es el tiempo. Eso es lo principal. El tiempo es lo que te va a responder si es de parte de Dios o no. Siempre y cuando Él no te avise con tiempo. Siempre y cuando Él no te traiga la palabra de aviso o de alerta con algún profeta o algún sueño, o que tú mismo tengas el don de discernimiento, pues Él te va a dar el aviso. Porque el Señor se mueve así. Él te va a avisar si lo que tú tienes que hacer es correcto o no. Entonces, si tú no tienes ese discernimiento y tú no escuchas la profecía, tú no escuchas los avisos que Dios te va dando y tú le das para allá porque tú quieres eso ya, entonces al final tú te vas a dar cuenta que no era lo que Dios quería. El tiempo te va a hacer entender las consecuencias que vienen, si eso era de Dios o no. Muchísimas gracias, pastor. Bien, No, excelente. Excelente. Muy buen comentario. Fátima, adelante. Ok, yo quiero decir algo respecto a lo que dijo el pastor Ismael y lo que tú has expuesto. Le voy a hablar de mi experiencia. Hay dos que quiero contar aquí. Él decía que hay algunas bendiciones que no llegan porque no es el tiempo de Dios. Hay otras. Él decía que hay cosas que lo que viene de Dios no añade tristeza. Y le voy a compartir este ejemplo que lo he vivido yo, lo estoy viviendo. Ustedes saben que abrimos un restaurante y todo muy bien al principio, pero yo siempre me sentía como que iba muy rápida, millón, y muchas situaciones, muchos problemas, empleados, etcétera, etcétera. Y yo siempre le decía a mi esposo, y aún le digo, mi vida, tenemos que salir de esto, porque lo que viene de Dios no añade tristeza. No, que yo hablé con Dios, vaya a ver qué fue lo que usted habló con Dios, le decía yo en mi forma de yo ser. Con el tiempo, ya él ha tenido que darme la razón. Yo dije, vamos a cerrar esto, vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección. La pastora dijo algo muy interesante al inicio de todo esto, que a veces pedimos y a veces obtenemos cosas, pero no es la tranquilidad porque estamos en desobediencia. Yo puedo poner a Dios por testigo que yo sé que no he estado en desobediencia, pero sí creo que mi esposo. He ahí los resultados. Pero también como he visto eso, he visto cosas buenas y el pastor dijo que hay bendiciones que hay que esperar el tiempo de Dios y yo estoy de acuerdo con eso, pero yo tuve una situación tuve un accidente, primera vez en mi vida y manejo de los 16 años que choqué.
en un momento que andaba en el vehículo que no sabía que tenía seguro. El seguro estaba vencido porque quien manejaba eso ya lo habíamos cancelado de la empresa y a él era que lo llamaban. Con una persona sumamente desagradable que llamé a Yasmín, inmediatamente me impacté y le dije, tengo una situación, y le expliqué, porque el hombre tenía pistola y él fue el que tuvo la culpa, pero ya usted se puede imaginar, yo lo que me entregué a Dios y a orar. Yo tenía que buscar 160,000 pesos, pero right now, como dicen los americanos, y te tengo noticia, no tenía un peso encima. Nos levantamos mi esposo y yo, como de costumbre, nos agarramos de las manos y nos pusimos a orar. Yo recuerdo cómo ahora, no recuerdo todo lo que le dije al Señor, pero le dije, yo sé que es en tu tiempo, pero es ahora que lo necesito. Tú viste la situación, viste el elemento con el cual yo impacté. Yo necesito que sea en mi tiempo, Señor, ten misericordia. Y no pasaron 20 minutos con una persona que en mi mente yo nunca me imaginé, que me puso un mensaje, te quiero que me conteste esto, por favor, una ex compañera. Y le dije, discúlpame que tuve una situación, que choqué y tengo un problema. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ella me dijo, ¿tú necesitas dinero? Y yo me quedé, oh. Y me dijo, yo le dije, sí, pero es mucho dinero. Y me dijo, mándame la cuenta que te lo deposito ahora mismo. Y todo pasó. Entonces, sí es cierto que es en el tiempo de Dios, pero cuando tú te vas a los pies del Maestro, de Dios, con un corazón humillado y que tú sabes y tienes la confianza y la seguridad que ese Dios te sostiene y que está escuchando tus oraciones, tú recibes respuestas si a Dios le place inmediato. Y yo sé que a Dios le plació hacer eso. Otras no la he visto. Porque, por ejemplo, la del instituto, yo estoy pidiendo por mi casa que perfume a tus pies y por el instituto. He ahí la respuesta. Hoy estoy viendo que el Señor le plació que yo suplicara porque el instituto vinieran más y estuviéramos todos. Y estoy viendo la respuesta, bendito Dios. Quise compartir eso con ustedes. Muy bien, muy bien. Fíjese, Fátima, en el primer caso, usted menciona su experiencia. Yo diría que, bueno, hay que un negocio exitoso no nace de la noche a la mañana. Entonces, cuando el proverbio te dice, la bendición de Dios no añade tristeza, hay que verlo a largo plazo. Es decir, al final, al final del camino, vamos a reconocer y ver, wow, fue la lucha, sí, o sea, fue difícil, fue angustioso, pero al final lo logramos. Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer el detenernos y ver que lo que estamos viviendo, quizás no en el momento no esté resultando, no esté funcionando, pero tenemos que verlo a largo plazo, a la larga, pues eso puede ser que sea una bendición. Y lo vamos a reconocer como tal por el camino y la trayectoria, es decir, lo que tuvimos que pasar para llegar a ese momento. Y lo importante es aprender del camino, no desesperarse, sino aprender del camino. Ya en el segundo caso hay un elemento importante que es fe. La fe que mueve montaña, la fe que conmueve a Dios y pone a Dios a actuar. Fe. La confianza. Que pudiste pedir a Dios, Señor, que sea en mi tiempo y ahora que lo necesito. Pero es fe, porque le pediste a Dios con confianza, con certeza de que Él te escucha, uno, dos, y que Él lo puede hacer. Fe. Entonces, es un elemento importante que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vayamos a presentar peticiones ante Dios, es tener fe. Fe es fundamental en nuestra oración. Melissa. Ya creo que ya no vuelvo a preguntar. Sabe mucho. Pero con relación a lo que había dicho la pastora Rosángel y ahora la hermana que también comentó. Yo, un ejemplo, una persona está orando, no tiene que ser yo, pongo ejemplos, por algo, y está caminando bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya el pastor lo había respondido, el pastor Ismael, no se cumple o Dios no le cumple
las peticiones. Adelante, Pastor Ernesto. Ismael me había respondido. Ernesto. Supongamos, eh, eh, yo tengo una palabra de parte del Señor y fue Jehová que habló a mi vida. Supongamos, Ernesto, te vas para Estados Unidos. ¿Cuál debería de ser mis oraciones ahora que yo conozco la voluntad del Señor? ¿Qué se habla en Estados Unidos? Inglés. Incorrecta sería mi oración si ahora mismo yo comienzo a pedir cosas que no estén alineados para vivir en esa nación. Padre, yo quiero que tú me ayudes a aprender ruso. Yo me voy a secar esperando que venga la intención de aprender ruso, porque eso está divorciado de la voluntad del Señor de llevarme a ese lugar. Cuando estamos orando y no vemos una respuesta a lo que estamos clamando, según mi experiencia, obviamente, es porque estamos orando divorciado a lo que el Padre quiere para nuestra vida, por lo que ya Él habló una vez. Otro ejemplo, y más fácil, Fátima con el restaurante. El Señor me dio una palabra y estoy preparando casi un mensaje titulado Las dos palabras. Las veces que el Señor, y es Dios que habla y nos manda a hacer algo, y es Dios que nos mandó a hacer eso. Y hemos sentido la confirmación de que fue Dios que nos mandó a hacer eso. Pero todo es hasta un momento, hasta un punto. Al padre le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, pero la intención no fue que lo matara, era la obediencia de Abraham y cuánto creía Abraham a Jehová. Esa era la verdadera intención de esa palabra, no es mátalo, no. Entonces, muchas veces no estamos viendo el resultado de nuestro clamor. Es porque muchas personas ya conocen cuál es la voluntad del Señor para con su vida, pero ellos están luchando y piden otra cosa muy divorciada a lo que el Señor está mandando. Bien, Pastor Ismael y luego Pastora Rosángel. Y luego Yamil. Esa pregunta de Melissa, basándonos en el caso de que tú seas obediente y que tú estés cumpliendo bien y tú no veas la respuesta. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver en la Biblia es José. José pasó muchos años atravesando procesos y la Biblia nos confirma que en cada punto donde él era procesado, él estaba siendo obediente. O sea, que los procesos no eran consecuencia de sus acciones, sino que simplemente eran procesos que lo estaban catapultando, que lo estaban llevando de un lugar a otro. Y eso puede pasar con nosotros. Estamos obedeciendo a Dios, estamos cumpliendo. Y no nos vemos por el camino que queríamos atravesar, sino que Dios nos está llevando por un camino alterno. Pero ¿qué sucede? Que al final Dios no quiere llevar un punto. Él no quiere llevar un punto. Y eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento hacia dónde tú nos quieres llevar. ¿Por qué tú me estás conduciendo por este camino? Porque uno ora y uno cree que lo que uno diga, eso va a ser. Y tenemos que entender en la soberanía y la voluntad de Dios. No es que tú no lo vas a recibir. Quizás no es el momento, como te decía anteriormente. Pero también puede hacer caso de que Él no te lo cumpla. ¿Qué tiene de malo que no te lo cumpla? Recuérdese que Dios es soberano. Y si Él no quiere cumplírtelo, tú tienes que tener la sabiduría y la madurez espiritual para tú aceptar un no de parte de Dios. O sea, no quiere decir que si yo cumplo los mandamientos y estoy bien con Dios, yo voy a exigir, Él me va a cumplir. No, yo tengo que estar también abierto al no de Dios y seguir hacia adelante. O sea, esa es mi opinión. Amén, gracias, pastor. Bien, Pastora Rosángel. Sí. Y luego Yamil. Gracias. Miren, lo que he aprendido durante estos años de evangelio que Dios me ha permitido tener es que una de las cosas que al cristiano, o no solamente al cristiano, vamos a abundar más, a todo aquel que cree en Dios, ¿verdad? Es que al hombre no le gusta esperar.
Somos muy impacientes. A veces entendemos que lo necesitamos ahora. A veces que creemos que el tiempo de nosotros es el mismo tiempo que Dios tiene. Y muchas de las veces no es así. Esperar cuesta y es muy difícil. Incluso hay una canción que dice, esperar en ti, difícil sé que es. ¿Por qué torna difícil? Porque tú lo necesitas ya, tú lo quieres ahora. Entonces son cosas que el cristiano debemos de aprender a esperar, que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, mediante la petición que le estamos haciendo. También a veces pedimos cosas que las pedimos y no nos escuchamos a nosotros mismos cuando lo estamos pidiendo. Voy a poner un ejemplo para todos los solteros que están aquí, me están escuchando. A veces pedimos una pareja, le ponemos unos requisitos y decimos tantas cosas de la pareja, pero no pedimos también ser la persona ser esa persona ideal para esa futura pareja que el Señor nos va a dar. Solamente pedimos lo que queremos, pero a veces nos pedimos, Señor, quita de mí lo que no te agrada, quita de mí lo que esté impidiendo que esa pareja llegue a mi vida. A veces también pedimos un vehículo, X vehículo, vamos a poner algo, y me gusta ese vehículo del año, Señor, yo quiero ese vehículo, pero tampoco pedimos, pero dame la capacidad para yo poder mantener ese vehículo. Entonces son cosas que a veces pedimos. Yo me imagino a Dios riéndose de muchas de nuestras oraciones, aunque ustedes no lo crean, porque pedimos cosas y no analizamos lo que estamos pidiendo. Lo pedimos a veces porque necesitamos las cosas ya. Pero por eso que la palabra dice que Dios conoce nuestro corazón. Él conoce lo que hay dentro. Y por eso el Espíritu Santo que está ahí, que no está de afiche y no está para ponerse en un jarrón, el Espíritu Santo está para hablar por nosotros cuando nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que le vamos a pedir bien a Dios. Dice que Él lleva las peticiones en la cuela. Decir al Espíritu Santo que sea Él que hable por nosotros delante del Padre, porque muchas veces las palabras no nos salen bien o no sabemos cómo formar las palabras necesarias para esa petición que necesitamos. Y también entender, como dijo el pastor Ismael, el no de Dios. Una de las cosas que yo puedo decir que es, aunque nosotros pidamos, hay que saber cómo hacerlo. Me refiero en cuestión de muerte. Cuando pedimos por alguien que está en su lecho o que creemos que pasó una situación, siempre hay que decir que se haga tu voluntad. Porque a veces pedimos porque dejen una persona y esa persona pasa años sufriendo, pero como nosotros pedimos que la deje, entonces nos volvemos egoístas mediante esa petición. Entonces, una de las peticiones de cuando vamos a orar por alguien que ya está o que usted crea, aunque sea joven, siempre es poner la voluntad de Dios, porque Dios sabe mejor que nosotros. Pero para cerrar, tenemos que saber esperar. Porque a veces no es el momento, no es el día indicado, no es la hora, no es el tiempo, no es el año para poder darte eso que tú estás pidiendo. Lo otro es saber cómo pedimos las cosas. Utilizar al Espíritu Santo para que nos ayude a hablar delante del Padre. Y siempre que se haga su voluntad en situaciones que salen de control humanamente, hasta de médico, que solo un milagro Dios puede hacer. Así que nada, mucha bendición. Bien, excelente comentario, pastora. Yasmín, adelante, bienvenida. Shalom, bendiciones para todos. Bueno, la pastora se me fue adelante y habló sobre lo que les iba a mencionar, porque la palabra, el mismo Yeshua decía que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir, porque muchas veces no pedimos como conviene. Y precisamente, como dice la pastora, el Espíritu Santo nos instruye cómo pedirle al Padre, porque Él sí sabe lo que el Padre tiene destinado para nosotros. ¿Qué hizo Salomón cuando el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras? Él fue muy específico. Debemos saber cómo pedir. Si queremos realmente recibir, hay que saber cómo pedir y saber lo que estamos pidiendo. Porque Él no le dijo, dame sabiduría en todo. No le dijo, dame sabiduría para manejarlo todo.
Él le dijo, dame sabiduría para manejar este pueblo. Y el Señor le dio la sabiduría para manejar al pueblo. En otros ámbitos de su vida, no le sirvió esa sabiduría, porque la sabiduría que él pidió fue para manejar los asuntos del pueblo. Él debió decirle también, dame sabiduría también en lo personal, dame sabiduría para manejar la economía, dame sabiduría para manejar cualquier otra cosa. Pero él pidió muy específicamente sabiduría para manejar al pueblo. El Señor se agradó de su petición porque vio que no había en él avaricia. Le dijo, tú pudiste haberme pedido dinero, riquezas, pero tú me estás pidiendo sabiduría. Entonces yo te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar la riqueza. No le sirvió de nada en muchos ámbitos de su vida aquella sabiduría. Muchas veces nosotros pedimos, como decía el pastor Ernesto, nosotros pedimos algo a Dios, pero estamos caminando en una dirección contraria a lo que estamos pidiendo. El mismo ejemplo, Señor, permíteme viajar a los Estados Unidos, Padre, permíteme ir, pero ni siquiera te estás molestando en hacer los trámites de buscar tu pasaporte, o renovarlo si está vencido. No estás haciendo ningún trámite, tú nada más estás pidiendo en el aire. ¿Qué vas a recibir? Nada. A veces estamos pidiendo, bueno, como el ejemplo que puso la pastora, pedimos una pareja, pero lo que tú estás pidiendo no es solamente ver si tú estás apto para recibir eso. Ah, Señor, dame una persona que te ame primero a ti y después a mí. Ok, muy bien, pero ¿mi forma le va a gustar a esa persona? Tienes que decirle, pon la gracia, Señor, en mí, ante los ojos de la persona, y pon gracia en la persona ante mis ojos. Es que a Dios todo lo que le vayamos a pedir, debemos ser muy específicos, no solamente en lo que vamos a pedir, sino inclusive hasta en la manifestación de Dios a la que le estamos pidiendo. Porque como les comentaba en otro estudio, que muchas veces si estamos orando porque queremos sanidad para un enfermo, no podemos decirle, Yahweh Sabaoth, ven y sánalo. Dios es omnipotente, Él es Dios y Él lo puede todo. Pero cuando tú dices Yahweh Sabaoth, tú estás hablando de su manifestación como Dios de los ejércitos celestiales. Mientras que Rafa es el que sana. Su manifestación como Rafa es la que sana. Entonces debemos ser específicos y eso nos va a ayudar a tener un poco más de éxito, a recibir si es del agrado del Señor lo que estamos pidiendo y si es el tiempo de Dios, porque todos esos puntos también son importantes, tanto el tiempo, si estamos listos para recibir, porque si no estamos listos para recibir, de nada nos va a servir. Todos esos puntos son importantes a la hora de pedir. Dios me les siga bendiciendo. Amén. Ok, yo veo a Maribel, ¿tú quieres decir algo? Le voy a dar que yo tengo desde el 2004. Oigan, ¿por dónde va? En el 2004, yo le pedí al Señor que yo quería una casa de 4 habitaciones. Yo no había hablado eso mira, nada más Dios y yo. Cuando estábamos haciendo las 50 mañanitas, que yo daba el té afuera y después que lo daba afuera, yo entraba para adentro. Nuestra amada pastora le dijo a Mercedes, tráeme el aceite que le voy a ungir la mano a Maribel. Cuando ella me dijo, le dices a Dios que te dé una casa de 4 habitaciones, pero Dios no te la va a dar de 4. Yo lo único que dije, Señor, que se haga tu voluntad. El Señor te la va a dar de 2. Y si la quiere más de 2, tiene problema con Jehová.
obedecí la voz de Dios y la voz de la pastora. Voy a tocar un tema que Diana hizo, ¿cómo se lo explico? Algo en la iglesia que yo dije, pero ¿y para qué Diana me está entregando esto que Diana me está entregando? Pero no pude entender. Y después fue que lo guardé en una gaveta. Y cuando lo guardé en la gaveta dije, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, porque la tuya es perfecta y agradable. Diana sabe por qué el Señor la tocó y me trajo lo que me trajo. Después, cuando yo del testimonio de mi casa, allí en la iglesia, es que voy a decir que Diana me entregó. Cuando yo comencé al terreno, anduve mucho, fui a un lugar, al lugar que fui primero al terreno a verlo, no me convino. Después una amiga mía tuvo una revelación que de la iglesia de nosotros, donde decía ella que yo estaba dando vuelta y vuelta buscando un terreno y el Señor me iba a dar el terreno y no me iba a costar ni uno en la revelación que ella tuvo. Incluso ella tuvo la revelación donde el terreno era tan grande que tenía una mata en una esquina grande, la mata. ¿Está bien? Cuando yo fui a ver el terreno, le mando la foto a la muchacha que tuvo la revelación conmigo. Ella me dijo, ven a mi casa, y esa muchacha lloró cuando yo le enseñé en el teléfono bien cómo era el terreno. Pero yo no me dije, Padre, que se haga tu voluntad. Son 3 versiones que tengo, pero tomé la de Dios, no la mía, sino la de Dios. Y ahora que estoy haciendo mi casa, fue que pude entender por qué Diana me llevó ese material a la iglesia. Esa fue la fuente. Esa fue la fuente que pudo abrir para yo poder hacer mi casa hoy. Y la guardé en la gaveta, todavía está guardado en la gaveta. Y yo lo voy a llevar a la iglesia para que vean qué fue lo que Diana me entregó. Pero en ese mismo instante yo lo eché en mi cartera y no pude entender para qué Diana me lo entregaba. Y le pregunté al Señor, pero ¿para qué Diana me está entregando? Si yo no tengo nada. Y después fue que pude entenderle, esa es mi palabra. Muy bien, Daniel, ya bien. Sí, sabe. sí. Muy bien, muy bien. Pastor Ernesto. No, excúsame. No me di cuenta que la tenía que levantar la mano. Perdón, excúsame. Ya que me mencionaron el nombre aquí, la pastora Diana. Bendiciones a todos. Amén, amén, Diana. Fui yo. Bien, bien, amados. Sí, a través de los testimonios podemos corroborar y lo que aquí se ha dicho. Y también podemos, pues, ver la mano de Dios obrar. Así que aquí a los demás les digo, en su momento llegará que ustedes también podrán dar testimonio de aquellas peticiones que ustedes y que también yo le hemos hecho al Padre y él en su momento cumplirá. Recuerde, para mí en verdad esas son eh, las mejores respuestas que Dios da, son las que son a largo plazo, son las que cuando Él considera que es el momento adecuado. Recuerde que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Dios no habita en el tiempo. De hecho, Dios está fuera de tiempo y espacio. No fuera Dios si no fuese así. Oiga bien lo que digo. No fuera Dios si no fuese así. Él está fuera del tiempo y espacio. Es decir, para nosotros puede pasar una eternidad esperar. Para Dios es una milésima de segundo. Porque Él no habita en el tiempo terrenal, el tiempo de los humanos. Igual de lo que dijo Salomón,
todo lo que es bajo del sol tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del sol. Es decir, que el sol es la lumbrera que llena los cielos. Todo lo que está en ese sistema solar, tiene tiempo. Así que esas son las mejores, para mí, las mejores experiencias que nosotros podamos obtener. Recuerde a vivir de la experiencia, vivir y aprender de ella, del camino. Este camino es hermoso si lo podemos apreciar, si así lo podemos ver. Es un camino que a pesar de que hay piedras de tropiezo, a pesar de que hay situaciones en la vida que nos impide, pues incluso ir a nuestra casa y en nuestras habitaciones orar a Dios. Porque hay veces que hay días que nosotros decimos, Dios, no creo que pueda hoy conversar contigo, no me siento digno, no me siento una persona apta, adecuada, como en el estado que estoy, para conversar contigo hoy. Situaciones fuertes, ¿no? Pero lo importante es que nosotros aprendamos a levantarnos y a confiar. Si nosotros vamos con arrepentimiento y humillación ante Dios, Él nos va a escuchar. Así como el Padre abrazó y besó al Hijo pródigo, así mismo el Señor nos va a reconfortar y se va a alegrar porque nosotros hemos decidido volver a Él. Recuerde, hermano, siempre con oración y súplica, orar sin cesar. Orar es el arte, es lo que nosotros tenemos de apoyarnos para que Dios nos guíe y nos muestre su voluntad. Ok, Pastor Ismael, ¿quiere decir algo? Sí, me imagino que estamos concluyendo ya, pero quería dejarle aquí una comidita para que se vaya, ¿verdad? Con esa incógnita o con esa investigación. Yo le quiero invitar a que usted se lea Génesis 28, 29, donde habla de Jacob, cuando llega donde Labán. Aquí usted va a ver una historia maravillosa que se conecta mucho con lo que estamos hablando aquí, y es que Jacob quería a Raquel, pero por cosas de Labán, ¿verdad? Le lo engañó y le dio a Lea, y tuvo entonces que durar 7 años más para poder obtener lo que él ya quería, que es Raquel. Aquí vemos que se cumple lo que habíamos hablado anteriormente. Dios permite cosas, procesos que pasan las personas, que pasamos para que se cumpla el propósito. Vemos a Raquel, una mujer estéril, que Dios espera al final. Él dice en su palabra que él se acordó, porque Raquel permanentemente oraba a Dios para que el Señor le quitara esta esterilidad, pero el Señor dice en su palabra que él se acordó, o sea que él estaba escuchando el clamor de Raquel, pero él tenía un tiempo específico para él poder darle esa bendición de tener un hijo, y es un hijo que el Señor tenía planes y propósitos con él, o sea que tenía que esperar un tiempo perfecto. Pero lo que me gusta de esta historia, yo quiero que usted investigue, es que Jacob es quien trae la bendición a la casa de Labán. Escuchen esto. Jacob, cuando llega, es que trae la bendición. O sea, él es que porta una gracia en la cual las ovejas, el ganado se multiplicaba, crecía, el negocio crecía. Y Labán se da cuenta de esto. Él es un tigre porque él utiliza el método de Lea para extenderle 7 años más, porque él sabía que a través de Jacob él podía seguir obteniendo ganancias. ¿Y cómo él se da cuenta? Bueno, pues al final de la historia vemos como Jacob tiene un llamado a salir. O sea, hablamos hoy de las peticiones y de las oraciones, pero yo entiendo que es más importante cuando el Señor pone en tu corazón cuál es el plan que tú vas a llevar. No, prefiero, en vez de yo pedirle a Dios un plan o un propósito, que Él me muestre a mí y yo guiarme conforme a eso. El Señor le pide a Jacob que salga de esa tierra, porque él había visto el engaño, él había visto el maltrato, él había visto el trato que le había dado Labán, de que le estaba robando, de que lo estaba abusando laboralmente de él, de Jacob. Y el Señor le dice, mira, tú tienes que moverte, tú tienes que irte, porque ciertamente a ti es que te voy a bendecir. Y esto, analícelo.
porque hay personas que están atrasando tu bendición, hay personas que te están robando lo que es tuyo, así que sal corriendo de ahí. Dios le bendiga. Excelente, Pastor Ismael, un comentario. Pues bien, amados, yo espero, ya para concluir, que esto haya sido de edificación, primeramente, que hayan podido sacar provecho a este estudio. Sé que quizás algunas preguntas puedan quedar pendientes, pero como digo, usted trate de entender cuál es la voluntad de Dios. Ahí está la escritura, la Biblia. El Señor puede hablar a través de un profeta, pero yo en lo personal, yo le doy un consejo personal. Yo digo, lea la Biblia, aunque no la entienda al principio, pero léala. Trate de leer la Biblia, porque ahí usted va a encontrar la voluntad de Dios.